Artículo 45. Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos. A. La enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto. B. Quien contrató con él era de mala fe. C. El acto es a título gratuito. 1. Introducción. La redacción actual es mejor, en mucho, a la que la precediera. Artículo 473 del Código Civil. El artículo 473 del Código Civil disponía que los actos anteriores a la declaración de incapacidad podrán ser anulados si la causa de la interdicción declarada por el juez existía públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados. Es decir, la norma establecía la posibilidad de anulabilidad en relación a actos anteriores a la sentencia de interdicción, si la causa de interdicción, la enfermedad mental, en el anterior régimen, existía de modo público o notorio en la época de ejecución del acto. El artículo 45 del Código Civil, en primer término, establece el punto temporal para determinar los actos anteriores en relación a la condición la inscripción de la sentencia y no solo su dictado, por iguales razones a las arriba explicadas en relación a la oponibilidad a terceros, si bien no se aclara, se incluyen las sentencias de ambos procesos. Restricción a la capacidad e incapacidad, tal como establece a continuación la norma al especificar cuál es la persona protegida, la persona incapaz o con capacidad restringida. 2. Interpretación del artículo 1 de febrero del 45. Requisitos de la declaración de nulidad. El artículo 45 del Código Civil y Comercial agrega un recaudo no dicho expresamente en el 473 del Código Civil, cuál es la existencia de perjuicio en relación a la persona incapaz o con restricción a la capacidad, ello, acorde con él. Carácter relativo de dicha nulidad y su establecimiento con vistas a la protección de la persona, artículos 386, 388 y concordantes del Código Civil. A esto debe sumarse alguno de los requisitos establecidos en los 3 incisos de la norma en comentario. Uno solo de ellos sería suficiente, tal como lo establece la redacción literal del artículo 45, que reza, si se cumple alguno de los siguientes extremos. El artículo 473 del Código Civil vedaba la declaración de nulidad, si la demencia no era notoria, frente a contratantes de buena fe y a título oneroso. En esta hipótesis, al momento de examinar su eventual anulabilidad, la ley consideraba en principio válidos los actos anteriores a la interdicción valorando la notoriedad o publicidad de la enfermedad a la celebración del acto. El objetivo era claro, la preservación de la seguridad y tráfico jurídicos, y la protección de terceros de buena fe y a título oneroso, en razón del sacrificio que para el cocontratante había involucrado dicho acto jurídico. En el viejo régimen la redacción del artículo 473 del Código Civil exigía la dualidad de condiciones, buena fe y a título oneroso, en el cocontratante que repelía la nulidad. 2.2. Análisis de los incisos. A. La enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto. Este recaudo traduce la notoriedad de la situación de salud mental de la persona. El cocontratante no podría alegar su buena fe o desconocimiento de la situación frente a una persona cuya condición de salud mental era notoria o pública a la época de celebración del acto y, por lo tanto, debió ser conocida o advertida por aquel. La referencia a la época, y no el momento, de celebración del acto, provoca consecuencias en relación al régimen de prueba. El artículo comentado no la exige como una notoriedad puntualizada al momento específico del acto, sino en un espacio temporal contemporáneo a su celebración. En cambio, lo relativo a el momento o instante de celebración de actos jurídicos guarda relación con la condición del discernimiento y no con el régimen aquí estudiado. En efecto, según el artículo 260 del Código Civil se considera acto voluntario al ejecutado, con discernimiento, intención y libertad, a la vez que se califica como involuntario por falta de discernimiento al acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón. Artículo 261, inciso A, del Código Civil. El término, ostensible, en reemplazo de pública, artículo 473 del Código Civil, resulta más adecuado, en alusión a una condición clara, manifiesta, patente.
El carácter público no refleja tan adecuadamente la condición manifiesta, palmariamente cognoscible, indudable, a la que alude el nuevo término b, quien contrató con él era de mala fe, este recaudo se relaciona con el anterior. Quien conoció la situación del afectado, obró en la celebración del acto con mala fe, abusando de la posición del cocontratante. Por ello no merece la protección del ordenamiento, artículos 9 y 10 del Código Civil. C. El acto es a título gratuito, la cláusula se explica fácilmente, tratándose de un acto a título gratuito, no existe sacrificio y o pérdida para el cocontratante, por lo cual procede la declaración de nulidad. La norma protege al contratante a título oneroso, siendo en este sentido coherente la respuesta del ordenamiento, la carga de la prueba respecto a las condiciones que sustentan la nulidad incumbirá, conforme los principios generales y sin perjuicio de la aplicación de la teoría moderna de las cargas probatorias dinámicas, a quien alega la nulidad. La configuración de cada requisito, como dijimos, es independiente. No obstante, estos suelen verse conectados entre ellos, así, el requisito del carácter ostensible de la enfermedad mental aparece conectado con la buena o mala fe del cocontratante toda vez que, si la enfermedad mental era notoria a la época de celebración del acto, hay una fuerte presunción acerca de la actuación de mala fe, invirtiéndose el principio general. Gracias por ver el contenido. No olvides suscribirte para más leyes.